Asimismo, se encuentran los compañeros de transmisión de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como de Huimanguillo y Villahermosa, Tabasco, Las Chuapas, Veracruz. Sean tan amables de tomar sus asientos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Hace su arribo el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Les pedimos tomar sus asientos. Sean bienvenidos a la Central Hidroeléctrica Malpaso de la Comisión Federal de Electricidad para la presentación del Programa Nacional de Electricidad. Preside en este evento el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El licenciado Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas. La ingeniero Rocío Nales, secretaria de Energía. El licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. El ingeniero Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex. El ingeniero José Antonio Aguilar Castillejos, delegado de Programas Integrales de Desarrollo en el estado de Chiapas. Señor Ezequiel Mexjueiro Velázquez, coordinador regional en representación del secretario general del CEN del SUTERM. Señor Juan Alberto Sánchez Hernández, presidente municipal de Mezcalapa. Saludamos también al licenciado Jorge Humberto Molina Gómez, presidente municipal de Chiapa de Corzo, así como a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Muchas gracias, sean todos bienvenidos.
Para dar inicio a nuestro evento, da la bienvenida el licenciado Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas. Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos. Saludo con mucho gusto, agradecidos de su presencia, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por estar aquí en esta monumental presa que se construyó hace muchos años, en 1958. Esta fue la primera presa hidroeléctrica en Chiapas, de las 4 que tenemos en la cuenca del río Grijalva, y que hoy, después de muchos años de abandono de estas grandes presas en Chiapas, tenemos un presidente visionario en usted, un presidente que quiere que se siga generando electricidad, que se siga trabajando de manera eficaz, y eso, señor presidente, se lo agradecemos mucho porque va a traer desarrollo, progreso, empleos para Chiapas. Estamos seguros que va a transformar la realidad de nuestro estado. Por eso yo le pido a todos mis paisanos chiapanecos que apoyemos, que seamos muy solidarios con estas propuestas y este proyecto de generación de electricidad que va a anunciar el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Porque si Chiapas tiene más actividades de este tipo, también va a generar mayores condiciones para favorecer la economía de las ciudadanas y de los ciudadanos, de las mujeres, de los hombres, y esto también va a traer como consecuencia que haya más oportunidades para los niños, para los jóvenes que están estudiando. Señor presidente, aquí en Chiapas estamos felices porque su llegada al gobierno de la República nos garantiza apoyos extraordinarios para todos los chiapanecos. Nos garantiza bolsas económicas muy importantes para que la política social pueda tener mucha presencia en Chiapas. Necesitamos mucho del apoyo los chiapanecos para sacar adelante las propuestas más sensibles del pueblo. Y agradezco mucho que nos haya acompañado hoy en el cambio de poderes en nuestro estado, porque eso significa que usted de verdad quiere a Chiapas. Pero quiero decirle que es muy correspondido. Los chiapanecos estamos muy orgullosos y es un honor que toda esta lucha de muchos años haya tenido éxito, porque lo hemos acompañado durante muchos años. Y no tenga duda, lo vamos a seguir acompañando. Los chiapanecos estamos con usted. Aquí tiene su gente y vamos a seguir trabajando de la mano con su liderazgo, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador es un patriota que está pensando en las futuras generaciones. Hoy lo dijimos en el Congreso, estamos muy optimistas porque el presidente ha pensado en todos de manera integral, en los adultos mayores, en las mujeres y los hombres del campo, ha pensado también de manera muy importante en los jóvenes. Señor presidente, los jóvenes, estoy seguro en su gobierno van a ser no solamente ya el futuro,
sino que son el presente de México y de Chiapas. Y por eso nosotros también vamos a echarle ganas, vamos a trabajar de cerca con la gente, vamos a estar muy temprano atendiendo los asuntos de seguridad para que la gente pueda tener más tranquilidad. No hay nada que pueda darnos más satisfacción que una madre se sienta seguros de que sus hijos van a regresar a casa. Y vamos a trabajar en eso también, pero también vamos a poner el ingrediente para que los jóvenes se puedan desarrollar en un ambiente sano y con trabajo, que estén ocupados. Y estas obras que usted va a anunciar, esta posibilidad de que Chiapas vuelva a renacer con la generación de energía, activando las 5 presas del río Grijalva y también trabajando en otro proyecto que quedó suspendido, que es Chicoacén 2, que le va a dar más viabilidad a la producción de energía eléctrica. Estoy seguro que vamos a tener mejores oportunidades. Por Chiapas y por México, señor presidente, quiero decirles que los chiapanecos le tenemos mucha gratitud porque está con nosotros y porque vale mucho la palabra de un hombre honesto y porque aquí lo tenemos. Dijo que iba a estar en Chiapas, que iba a regresar a Chiapas y que iba a trabajar para sacar adelante las propuestas para alcanzar el bienestar de Chiapas, y usted sí cumple cuando empeña su palabra. Gracias, señor presidente. A continuación, el licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, quien nos dirigirá unas palabras. Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, señor gobernador Rutilio Escandón, señoras y señores, aquí, precisamente aquí, en Raudales de Malpaso, el entonces candidato López Obrador habló de la recuperación de la industria eléctrica, de la rehabilitación de las hidroeléctricas, mencionó a Adolfo López Mateos, bajo cuya presidencia se construyó esta monumental presa, evocó las grandes obras construidas al impulso de la Revolución Mexicana, inexistentes durante la larga noche neoliberal. Censuró los incrementos desmesurados de las tarifas eléctricas. Reprochó a una Comisión Federal de Electricidad compradora de electricidad en lugar de generarla. Hoy, aquí mismo, como presidente, instruye a la Comisión Federal de Electricidad la presentación de los lineamientos del Programa Nacional de Electricidad con la misma orientación: rescatarla, impulsar su capacidad de generación, superar el deterioro deliberado de sus plantas e instalaciones, poner orden. Consciente del valor de la energía para la nación, hace de su impulso una prioridad de su gobierno. Desde su creación por el general Lázaro Cárdenas en 1937, la Comisión Federal de Electricidad realizó la hazaña de electrificar a todo el país como empresa de servicio público, sin propósito de lucro, suministrando energía a todas las empresas productoras de bienes y servicios del país y a 43 millones de hogares mexicanos. Tiene 107,000 kilómetros de líneas de transmisión y subtransmisión. Muchos de sus operadores están aquí con nosotros
de varias partes de los estados del sureste. 750,000 kilómetros de líneas de distribución, y aquí también están los encargados de la distribución. La capacidad instalada de sus plantas generadoras es de 56,000 megawatts. Un 27% son renovables, hidráulica, geotérmica y nuclear. Se dispone además de 11,000 megawatts de plantas generadoras con vapor. Sin embargo, esta enorme capacidad energética y su invaluable organización humana ha venido demeritándose deliberadamente. Limitación financiera, insuficiencia tarifaria y la no transferencia íntegra de los subsidios conferidos a los consumidores residenciales y agrícolas que asumen la empresa descapitalizándose. Falta de mantenimiento y modernización, retiro arbitrario de plantas, reformas estructurales incongruentes, hoy lo hemos discutido aquí con ustedes, y cambio de su misión. La situación financiera de la CFE es crítica. Los niveles de deuda documentada, PIDIREGAS, productores externos y obra pública financiada y obligaciones financieras por los contratos de transporte de gasoductos, implican una pesada carga anual. Pero en este 2018, con el cambio de régimen político, la CFE se apresta a superar las situaciones de abandono y falta de dinamismo en las que se encuentra. Ante las dificultades financieras, con esfuerzos extraordinarios de eficiencia y austeridad, la CFE fortalecerá su capacidad de inversión para frenar la compra creciente de electricidad y producir la propia. Empezamos por la recuperación del sentido de su responsabilidad social para competir con éxito en el mercado eléctrico. El fortalecimiento de la CFE es la única garantía que tienen los 43 millones de hogares mexicanos y las empresas e industrias nacionales de recibir electricidad como derecho humano, no como negocio, como derecho humano. Recuperaremos el sentido de su misión social, que nos dará congruencia y fortaleza. Procederemos a incrementar la capacidad de generación de las plantas de la CFE, invertir para el aprovechamiento pleno del parque de generación, con énfasis en el mantenimiento preventivo y correctivo, aumentando el índice de disponibilidad de las unidades generadoras. Es primordial, y este es un comentario del propio presidente, de evitar cierres de plantas, estando comprometidos como Estados a su rehabilitación constante. Establecer una política inteligente en el uso de combustibles, a través de la utilización estratégica de todas las fuentes primarias, gas natural de Pemex, gas licuado de variados orígenes. En cuanto a las importaciones de los Estados Unidos, la administración pasada promovió, y ustedes lo saben, una red de gasoductos privados contratados para su transporte, con una inversión señalada de 15,000 millones de dólares y altas tasas de interés que nos llevarán a un compromiso de 70,000 millones de dólares. Sin embargo, este sistema está paralizado por diversos problemas sociales, ineficiencias, responsabilidades, sin haber aportado una sola molécula de gas. Supuestamente, por las características de los contratos, se efectuó el pago aún sin suministro, situación que será auditada en profundidad. Para mitigar la dependencia del gas importado, fomentaremos las energías renovables, programando mecanismos para aprovechar en beneficio de la nación todos los recursos naturales para la generación hidráulica, geotérmica, eólica, fotovoltaica, cogeneración con Pemex, utilización del valor de las refinerías. Además, cumpliremos así el compromiso de mantener en todo lo posible una electricidad sustentable. Ordena el presidente considerar el potencial hidroeléctrico,
Actualmente se dispone de 12.642 megawatts y el total de energía hidroeléctrica generada es de 30 terawatts, que representan 2.4 veces el consumo anual de la electricidad de la Ciudad de México y un 10% del consumo total nacional. En estrecha colaboración CFE con Agua, se ha considerado en estudios realizados en los pasados días la posibilidad de incrementar la capacidad en 3.300 megawatts, un 26%. Se tienen importantes proyectos de factibilidad de instalar 2.000 megawatts de plantas hidroeléctricas, aprovechando 363 estructuras hidráulicas para riego, con potencial para mini generación de 484 megawatts. Retomando el señalamiento expresado aquí en Malpaso, entonces, siendo candidato, como decíamos, el presidente nos instruye ahora impedir, su instrucción, que se incrementen más las tarifas eléctricas por encima de la inflación. Una instrucción del ciudadano presidente de la República. Para afincar el fortalecimiento de la CFE, integramos un grupo de profesionistas con amplia experiencia en el manejo de la empresa, técnicos formados en la CFE, que se suman al invaluable personal de ingenieros, técnicos y trabajadores formados en esta escuela que ha sido la Comisión Federal de Electricidad durante décadas. Mantendremos la capacitación y el desarrollo tecnológico al más alto nivel para todo el personal, utilizando la universidad y los centros de capacitación que se tienen en las diferentes regiones del país, que tiene la CFE. Que por cierto, esa estructura de capacitación y formación que han creado ustedes durante años, se ha sumado, señor presidente, al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Van a capacitar los técnicos de CFE, sus ingenieros, en toda la República, a los jóvenes que van a recibir este apoyo del presidente López Obrador. Tema destacado es el compromiso del presidente López Obrador de llevar el Internet gratuito a todo el territorio nacional, ciudades, pueblos, rancherías, escuelas, hospitales, para que todo mexicano pueda recibir los beneficios de la información, conocimientos y posibilidades de investigación, hoy reservados a una pequeña porción de mexicanos privilegiados. Utilizarán los 47,000 kilómetros ya instalados de fibra óptica, conducida por las redes de transmisión y distribución propiedad de la Comisión Federal Electoral, sistemas que ustedes han desarrollado. Es sabido que el sistema de transmisión y de distribución es una joya y no se tiene en ninguna otra parte del mundo un sistema integrado así. Los más de 800,000 kilómetros serán vehículo de esa profunda revolución educativa y cultural. Finalmente, correspondemos al compromiso del presidente en erradicar la corrupción, que es una principal preocupación de él. Hemos preparado, ciudadano presidente, un plan anticorrupción para asegurar que toda la empresa, sus filiales, centros de capacitación, etcétera, actúen, además de la eficacia con la que trabajan, con la absoluta honestidad. Un sistema rígido, con auditorías, con un personal dedicado estrictamente a cuidar la honestidad, ¿verdad?, para que este tema se convierta en realidad y tengamos una CFE con todas sus partes absolutamente honesta, además de eficiente. Seremos, señor presidente,
Seremos, señor presidente, y aquí están totalmente de acuerdo, son todos trabajadores de la CFE, seremos intransigentes, constantes y eficientes en esta batalla. Tenga usted la seguridad, señor presidente. Entre esta arrolladora voluntad ciudadana de más de 30 millones de mexicanos que le otorgaron el mandato de rescatar a nuestra patria, están seguramente entre esos 30 y tantos millones quienes escucharon sus mensajes en su campaña, en todo su trayecto y antes de esta campaña y siempre sobre el fortalecimiento ineludible del sector energético nacional, pilar de nuestro desarrollo, de nuestra soberanía, que habrá de ser también, desde luego, de justicia social. Muchas gracias. Ahora escucharemos el mensaje del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, técnicos, directivos, ciudadanos de Mezcalapa, del estado de Chiapas, servidores públicos, legisladores, amigas, amigos todos, gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que acaba de asumir el mando en este importante estado de la República, este extraordinario estado de Chiapas. Estamos iniciando la cuarta transformación de la vida pública del país. Y se decidió dar a conocer aquí los lineamientos generales para la política de generación de energía eléctrica aquí en Malpaso, en esta importante hidroeléctrica del río Grijalva. Estamos iniciando una etapa nueva. Lo dije el día 1 de diciembre. No se trata de un nuevo gobierno. Se trata fundamentalmente de un cambio de régimen. Por eso hablamos de una transformación. No es más de lo mismo. No es gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Esto es algo nuevo que se inspira en lo mejor de nuestra historia nacional. Siempre es importante recordar la historia. Cicerón decía que era la madre de la vida. ¿Qué es lo que significa esta cuarta transformación? Significa dar por terminado
el periodo neoliberal, los 36 años de política económica neoliberal. No solo por razones políticas o ideológicas, sino fundamentalmente por juicio práctico, porque ese modelo no dio buenos resultados. En 36 años, ni siquiera en términos cuantitativos, se produjeron cambios en beneficio de nuestro pueblo. Decía yo el día de la toma de posesión que en 36 años el promedio de crecimiento anual fue del 2%. Si descontamos el aumento en la población, el resultado es 0 crecimiento económico en 36 años. Ya no podemos seguir con un modelo ineficiente que solo benefició a una minoría, empobreció a la mayoría del pueblo, obligó a millones de mexicanos a desterrarse, a emigrar, a irse a buscar la vida a otras partes, a buscar algo que mitigara su hambre y su pobreza, que obligó a millones de mexicanos a trabajar en la informalidad, buscándose la vida en lo que se pueda, y que también llevó a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Que ese modelo económico fallido fue el que precipitó el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces ya no vamos a seguir con esa política económica. ¿Cómo han sido las políticas económicas en otros tiempos? Esto que se conoce como neoliberalismo ya se aplicó en una etapa en nuestro país, en el porfiriato. Por eso neoliberalismo es neoporfirismo. Fue el regreso a ese modelo. Y hasta coincide en el tiempo de duración, porque Porfirio Díaz dominó 34 años. Y el periodo neoliberal tardó 36 años. ¿Qué hubo después del porfiriato con la revolución? Pasando la etapa de confrontación, de violencia de la revolución, hubo una política económica que produjo crecimiento y progreso. Desde los años 30 hasta los 80 del siglo pasado. 40 años. La economía creció a una tasa promedio anual del 6%, no el 2%, como en el periodo neoliberal. 6%. Y por ese crecimiento económico se hicieron muchas obras de infraestructura. Esto que estamos constatando. Toda la infraestructura hidroeléctrica del país, la infraestructura ferroviaria, se consolidó a partir de la expropiación Petróleos Mexicanos. Muchas obras importantes.
y se logró que este modelo funcionara sin tantos desequilibrios macroeconómicos, sin endeudamiento, sin inflación, sin devaluaciones. Bueno, la etapa que nosotros estamos iniciando va a ir hacia allá, a que logremos más crecimiento económico con estabilidad macroeconómica, financiera. Crecer sin inflación, sin devaluación, sin seguir endeudando al país. Hace unos días, un alto personaje de la política del antiguo régimen, de los que se acaban de ir, decía: ¿y cómo le va usted a hacer? ¿De dónde va a salir el presupuesto? ¿De dónde va a salir para financiar las obras? Decía, fíjense lo que son las cosas, las paradojas de la vida. No les dio tiempo a ustedes a llevarse todo. Y nos va a salvar la gran obra de los gobiernos postrevolucionarios. Esto. Y lo que nos dejaron. Porque el periodo neoliberal, para hacer un símil, es como el que asalta un banco y está metiendo el dinero en costales, en la bóveda, y de repente suena la alarma y ya no les da tiempo de llevarse todo. Y con lo que nos dejaron, con eso vamos a rescatar a nuestro país. Miren lo extraordinario, que no hayan podido privatizar las 60 hidroeléctricas. Las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, que son de la nación. Y esto mismo aplica para Pemex. ¿Saben cuánto entregaron de contratos? Cuando mucho, el 20% de todo el potencial petrolero que tiene México, que tiene la nación. Pues con eso vamos a sacar también adelante la industria petrolera, con lo que dejaron. En el caso de los ferrocarriles, privatizaron todo, pero me dio un gusto, no saben cuánta satisfacción, alegría, enterarme que el ferrocarril del sureste no lo habían podido entregar, tampoco el del Istmo. Y ahora, como tenemos esos tramos de ferrocarril y tenemos el derecho de vía, ahí va el Tren Maya para sacar adelante al sureste. ¿Cuál es la propuesta para generar más energía eléctrica? Como aquí lo mencionó el licenciado Bartlett, primero, acabar con la corrupción, con la impunidad, porque el neoliberalismo significó un programa de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad, de cerrar las plantas públicas
para darle preferencia a las empresas extranjeras que venden la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el meollo de todo el asunto, quedarse con el mercado. Esto comenzó desde la reforma a una ley secundaria en 1992. Empezaron a entregar las concesiones a empresas particulares y éramos entonces autosuficientes y ahora se tiene que comprar la mitad de la energía eléctrica que se consume a precios elevadísimos, que todo esto lo tenemos que revisar. Que muchos piensan, y de esto no se habla lo suficiente, de que el subsidio es para el consumidor. No, se está subsidiando a las empresas particulares. Y esto no sucede en ninguna parte del mundo. Una cosa es comprarles energía y otra cosa es que además de comprarles energía a precio de mercado se les dé un subsidio. Eso no, eso se va a terminar. Pero va a corresponder a los directivos, a los técnicos de la Comisión Federal, hacer una revisión, una auditoría técnica, administrativa, a la Comisión Federal de Electricidad. Y estamos haciendo un gran esfuerzo porque vamos a ahorrar, vamos a evitar la corrupción y vamos también a hacer un gobierno austero para que el presupuesto nos rinda. Ya el gobierno no se va a ensimismar, porque ahora el presupuesto es para el mismo gobierno. Todo el presupuesto se gasta en mantener al gobierno. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. Va a haber una política de austeridad republicana. Se dan cuenta ustedes que hay algunos que no les gusta, porque estaban acostumbrados a ganar 600,000 pesos mensuales. Imagínense, eso no, eso se termina. Y me da gusto que esté aquí el diputado federal Mario Delgado, porque ellos ya dieron el ejemplo. Van a bajar los sueldos en los altos funcionarios públicos. Y es una fórmula sencilla, es justicia laboral. Se les va a bajar el sueldo a los de arriba porque se les va a aumentar el sueldo a los de abajo. Y vamos a ahorrar. Y por eso va a haber presupuesto para invertir. La Comisión Federal de Electricidad va a tener presupuesto para invertir el año próximo. Vamos a destinar ese recurso a lo que mejor convenga, a lo que sea más eficaz. Todo lo que se dé de manera adicional de inversión pública a la Comisión Federal tiene que aplicarse bien, tiene que dar buenos resultados. Tenemos por eso que llamar a los técnicos, a los especialistas, a los trabajadores en activo y también a jubilados que tienen mucha experiencia, que nos ayuden.
no vamos a poder revertir en el corto plazo este grave problema de la dependencia que se tiene de la compra de la energía eléctrica. No va a ser un asunto a resolverse en el corto plazo, pero ya tenemos que elaborar un plan para ir hacia la autosuficiencia, como era antes, que esta empresa pública ejemplar abastecía de energía eléctrica a todo el país. Eso es lo que tenemos que pensar. Y en el proceso, en el camino, se va generando la competencia para que así a quienes se les compra la energía también se les diga: nosotros estamos produciendo y somos eficientes y vamos a competir en buena lid y nos tienes que bajar los precios y los consumidores van a ganar con esta política que vamos a llevar a cabo de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Yo aquí dejo planteada una idea que deberán ustedes considerar, tomar en cuenta, como muchas otras. Pero creo que estas hidroeléctricas, que Angostura, que Chicoacén, Malpaso, Peñitas y las 60 hidroeléctricas del país, pueden producir más energía si se modernizan. Que esta hidroeléctrica, en efecto, se hizo en la época de ese gran presidente, Adolfo López Mateos, que fue el que nacionalizó la industria eléctrica. Y lo recordamos porque éramos niños. En Chiapas, gobernador León Brindis; en Tabasco, un gran gobernador, Carlos Madrazo. Y en esta obra trabajaron ingenieros como Leandro Rovirosa, acaba de fallecer y lo lamenté mucho, Nacho Rubio, que estuvo también trabajando aquí, mucha gente trabajando aquí para la construcción de esta presa. Bueno, se hicieron estas grandes obras hace ya algún tiempo y desde luego que han habido avances tecnológicos. Si ya tenemos aquí el embalse, si se tiene el agua, ¿por qué no pensar en modernizarla? Esta y las otras hidroeléctricas, y producir energía limpia, porque la energía que se produce con el agua es la más limpia de todas, la que menos contamina y la más barata. Todo esto de la producción de energía con gas tuvo que ver también con un negocio bien maquinado, bien planeado. Por eso tenemos que pensar en la modernización de las hidroeléctricas como una opción, como una alternativa. Explorar la posibilidad de modernizar la generación de energía, el sistema de turbinas, para utilizar el agua, utilizar toda esta infraestructura. Además, sería ya muy difícil, muy complejo, estar pensando en construir nuevas hidroeléctricas. Ya es mucha la oposición, desde luego, en la mayoría de los casos con justicia, pero también en otros casos por intereses. Ya no se pueden construir hidroeléctricas como esta, es muy complejo. Hay mucha oposición de ambientalistas y también de los que no quieren que se fortalezca
la empresa pública. Por eso, si ya tenemos esto, si ya se tiene, gracias a lo que hicieron los gobernantes de la época postrevolucionaria, si ya se tiene toda esta infraestructura, vamos a potenciarla, vamos a modernizar estas plantas y que se frene, esa ya es una instrucción, el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad. No se va a cerrar una sola planta más, se acaba la política de estar cerrando las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Y también, si hay competencia y libre mercado, que quienes se encargan de la distribución de la energía actúen con rectitud, parejo. No es que de repente no se turbina en Malpaso o en Chicoacén, porque se le está dando más oportunidad a las empresas privadas. No, trato parejo. Y que las hidroeléctricas y todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad operen a toda su capacidad. Ese es un comentario en lo general, pero ustedes son los especialistas. Yo estoy seguro de que vamos a lograr el propósito de fortalecer a esta gran empresa, la Comisión Federal de Electricidad, por el bien del pueblo, por el bien de los trabajadores, por el bien de México. Muchas gracias, amigas y amigos. En este momento nos quedamos de pie y pido que por favor nos descubramos la cabeza. Vamos a entonar nuestro himno nacional mexicano. Agradecemos a todos ustedes su asistencia para la presentación del Programa Nacional de Electricidad. Que pasen una excelente tarde.